nos toca precisamente un tema muy hermoso, un tema titulado Tazria, ¿no? Esta porción de esta semanita nos está hablando y creo que está en el momento más indicado, porque como bien les dije, estamos a vísperas de Pesaj, y aquellos que pudieron leer esta porción, que se los dejo para los que gusten leerlos en el transcurso de hoy o en el día de mañana, claro, se los digo, esta porción está en el libro de Baikra, está en el libro de Levítico, amén. En el libro de Levítico, desde el capítulo 12, del versículo 1, amén, hasta el capítulo 13 del versículo 59. Nos vamos a dar cuenta que esta parasha nos empieza a hablar nada más ni nada menos que el Zarat, sobre el Zarat, que cabe redundar, podemos volver a decir, no es lepra. Muchos lo han llevado que se asimila a la lepra. No es lepra, ¿no? Porque la lepra se podía contagiar prácticamente al contacto, ¿no? Un leproso tenía que, tiene lepra, fuera, porque podía contagiar a todos, ¿no? En este caso, si podemos observar el Zarat, sí sí era una enfermedad, pero no era contagioso. ¿Por qué les digo? Porque en lo que el Cohen Agadol se acercaba y diagnosticaba si realmente era Charat, pues ya habían pasado 7 días, ya habían pasado 4 días. Más allá de ser contagiosa, era una enfermedad más espiritual. Amén. Así que si tienen ahí una plumita, algo, esto era una enfermedad espiritual. Y lo vamos a ir explicando poco a poco, cómo era que se iba dando esa enfermedad. Si ven, la semanita pasada no pude estar con ustedes, pero aquellos que pudieron leerla para allá o estuvieron con el Roe, estuvieron observando que se empezó a hablar sobre los animales impuros, los animales puros o los animales puros. ¿Amén? Es interesante ver que cuando se está dando la Torah, ¿amén?, cuando nos están dando estas leyes, primero la Torah empieza a hablar sobre estos animales, si son puros, este animal no es puro, no lo tienes que comer por algo, por cierta razón, y solamente el Eterno sabe el porqué de todas las cosas. A nosotros nos corresponde, ¿qué? Obedecer, amén. Pero seguido, después de hablar sobre los animales impuros, empieza a hablar precisamente sobre el Zarat, sobre los hombres impuros, amén. Y esa es una pregunta que yo tenía en la semana. Yo en la semana dije, ¿por qué? Es una pregunta que, ¿por qué empieza a hablar sobre los animales y después empieza a hablar sobre los humanos impuros? ¿Por qué? Pues aquí está la respuesta. ¿Cuál es la gran diferencia, mis hermanitos? Hermano Robert, ¿cuál es la diferencia de esto? Bueno, la gran diferencia, mis hermanos, es que un animal no va a poder cambiar la condición en la cual fue creado. ¿Amén? Vuelvo a repetir, un animal no puede cambiar la forma en la cual fueron creados. Es decir, los animales por ende tienen un instinto animal. Amén. Un animal no sabe si está haciendo bien, no sabe si está haciendo mal, a menos de que alguien, ¿amén?, a menos de que alguien se lo diga, que sea entrenado, Pero un animal es muy difícil que sepa si está haciendo bien, que está haciendo mal. Un puerco no va a saber si, está mal que me revuelque en el lodo, y tú le dices, hey puerco, no te revuelques ahí. Y va a decir, ¿por qué? No, pues, es un instinto animal, ¿no? Aquellos animales, por ejemplo, la semana pasada yo les platicaba a mis hijos sobre este animal, el conejo, la liebre, el conejo, ¿no? El conejo, por ejemplo, ¿qué hace el conejo? El conejo finge ser rumiante, ¿no?, que no tiene las pezuñas, pero finge ser rumiante, aunque no es rumiante. ¿Qué hace el conejo? El conejito, aquellos que lo han podido observar, sus heces fecales, hace bolitas. ¿Y qué hace el conejo? Esas bolitas las toma y las vuelve a masticar y se las vuelve a comer. ¿Eh? Eso es lo que hace el conejo. Lo vuelve a comer, lo vuelve a masticar, lo vuelve a digerir y así está.
Y entonces yo le digo al conejo, hey, eso está mal, conejo. El conejo no va a saber si está bien, si está mal. Entonces ellos tienen un instinto animal. Amén. A diferencia, a diferencia del hombre, porque en cambio, a nosotros, al hombre, precisamente al hombre, a la creación del Eterno, se le da la capacidad, mis hermanitos, para poder rectificar los errores, para poder avanzar aún teniendo altas y bajas, aún sabiendo que algunas ocasiones pues llegamos a pecar. El Eterno nos da esa capacidad, el Eterno nos da esa sabiduría a aquellos que la quieran, que la deseen, para poder rectificar. A nosotros sí nos dicen, desde que éramos pequeñitos, de que eras bebé, o si tienes nietos, hijos, tú a tu bebé, a tu hija le dices, hey, no, no hagas eso, no hagas eso. Él te va a preguntar por qué. Obviamente le damos una explicación y a lo mejor lo vuelve a hacer, pero después se lo vuelves a decir y después ya no lo hace. Entonces, tenemos esa capacidad porque nosotros no tenemos ese instinto animal. ¿Qué es lo que nosotros cómo fuimos formados? A ver, ¿cómo fuimos formados? Desde el principio, Bereshit, Génesis dice cómo fuimos formados. Dice que Adonai nos hizo a su imagen y semejanza. Y ahorita vamos a hablar poquito de esto, mis hermanos. Vamos a hablar poquito de esto, pero quería entrar en esto. ¿Por qué precisamente después de los animales impuros? ¿Por qué empieza a hablar sobre los hombres impuros? Pues precisamente porque Adonai, a ti, a mí, nos da esa capacidad para poder rectificar nuestros errores y poder salir del pecado. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanitos? Si hay alguna duda, por favor díganmelo. Si les estoy ocasionando sueño, también díganmelo, ¿no? Pero ojalá primeramente el rey no sea así. Amén. Se dice, mis hermanitos, se dice que cuando el pueblo de Israel salió de Mizraim, de Egipto, se dice que cuando salieron de Egipto, mis hermanos, salieron con un alto nivel de impureza. Que aquellos varones salieron con un alto nivel de impureza, que realmente, mis hermanos, era algo alarmante. Era algo alarmante. Era tanto el nivel de impureza que el Eterno empezó a observar este pueblo y por amor dio una señal. Hizo una señal que precisamente es el Zarat. Cuando iban a empezar a emprender un viaje junto con Adonai en el desierto, Adonai les empieza a hablar precisamente sobre el Zarat. Dijo Adonai, es necesario hacerles saber sus errores para que puedan identificar en el momento en el cual se están equivocando. Y asimismo, es por eso que Adonai permite que haya una manifestación física, pero espiritual también, mucho más espiritual, que es precisamente el Zarat. Amén. Adonai permite eso. Hoy en día ya no lo vemos como tal. El Zarat ya no se ve, ya no se distingue como nuestros padres, nuestros hermanos que estaban en el desierto. En aquellos tiempos se podía distinguir, ¿no? En aquellos tiempos se podía saber quién tenía Zarat, porque había sarpullidos en la piel, porque la piel se ponía blanca, porque la vellosidad, porque se quedaban calvos y en la calvicie salían manchas rojas, manchas blancas. Entonces todo eso fue ocasionando que el pueblo fuera distinguiendo, oh, estoy haciendo mal, estoy pecando, esto me está saliendo porque, bueno, todo eso tenía un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué salía el Zarat? ¿Por qué había estos síntomas, estas manifestaciones en nuestros hermanos? ¿Por qué? Ahí les va, mis hermanos. Y como bien dije, hoy no se puede ver igual, pero no quiere decir que no se esté manifestando espiritualmente. Físicamente no lo podemos ver, pero espiritualmente eso sigue en pie. Porque los síntomas, precisamente, permítame, voy a añadir unos hermanitos. Bueno, ahí está.
Porque precisamente, mis hermanitos, eh, los síntomas hoy están. ¿Cuáles son esos síntomas, mi hermano Robert? Ahí les va. Síntomas que provocaban el zarat. Síntoma, el derramamiento de sangre. Número 2, el perjurio. Número 3, inmoralidad sexual. Número 4, soberbia. Número 5, robo. Número 6, egoísmo. Yo les pregunto, ¿acaso estos síntomas, estos puntos que acabo de decir, no están hoy en día o ya desaparecieron también? ¿Qué podemos decir? No, hermano Robert, eso ya desapareció, eso ya no está, no. Ya nadie es egoísta, ya nadie roba, ya nadie. No, esos síntomas están hoy y con más fuerza. Yo cuando ingresé a las raíces hebreas, yo cuando ingresé a leer la Torah, cuando yo no conocía de la Torah, para mí era muy fácil tomar lo que no era mío. Para mí era muy fácil mentir, para mí era, de verdad, yo lo puedo decir. Pero conforme voy leyendo la Torah, conforme me voy adentrando a la Torah, ahora la Torah me empieza a redarguir. Y ahora yo empiezo a ver en mí lo malo, todas las maldiciones que estaba yo mismo llevando a mi vida, a mi día con día. Pero eso fue porque Adonai me lo empezó a esclarecer. Eso fue porque Adonai me lo empezó a llevar. Por eso es muy importante que conozcamos del Eterno y que conozcamos precisamente de esto. Estos son los síntomas. Ya no hay nada físicamente, pero eso no quiere decir que no esté espiritualmente. Así que estamos a tiempos de Pesaj, mis hermanitos. Y Pesaj, ¿cómo tenemos que llegar a Pesaj? Tenemos que hacer inversión, tevilá, arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal, de todas las transgresiones que hemos causado, de todos los pecados, de todo lo mal que hemos dicho de los demás, por ser egoístas, por ser humillantes, por robar, por defamar del prójimo, no sé. Por eso tenemos que hacer inversión, porque si no, estamos siendo impuros delante de la presencia del Eterno. Entonces, si alguien tenía estos síntomas, estas cualidades en automático, amén. Si alguien cumplía alguna de estos síntomas, un síntoma en automático en su cuerpo, empezaba a ver, como bien les dije, un cambio en su físico. Un cambio en su físico. Ya les dije qué cambios, ¿no? Y cuando empezaba a leer, de verdad, mis hermanos, cuando empezaba a leer, me llamó mucho la atención de que el Cohen Agadol, en este caso era Aarón en esos tiempos, que Aarón se acercaba a aquel hombre que tenía Tzarat y que podía distinguirlo, que podía saber si era una quemadura, que podía saber si era algo que ya estaba incrustado en su piel, él podía distinguirlo, pero yo preguntaba, ay, ¿nada más porque lo vio? No, mis hermanitos. Y esta es la clave, porque uno no va a poder identificar estos errores hasta que no piense, no viva espiritualmente. Dijo el apóstol Pablo, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Por lo cual, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Por medio de la Torá, de la ley, ahora yo sé que es pecado. Por lo cual, por medio de la Torá, ahora yo puedo distinguir qué es el pecado. Porque si no estudiamos, todo lo vamos a ver como los de allá afuera, mis hermanos, de verdad. No pasa nada, robo, miento, tomo lo que sea, inmoralidad sexual, estoy con una mujer, estoy con otra mujer, estoy con un hombre, no pasa nada, o no es así. La verdad, hoy estamos en tiempos que se ha desatado un poco más, que esto ha estado desde el principio, desde los tiempos de Lot, desde Noah, ha estado siempre, que hoy se ha desatado un poquito más, es verdad. Ajá. Hoy ha tomado más fuerza, es verdad, pero aquellas personas que lo llegan a hacer, ¿ustedes creen que hay un remordimiento en su corazón? ¿O realmente dicen, no, no pasa nada, mira, puedo estar con ese hombre, puedo estar con ese animal, puedo estar con esa mujer, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, puedo difamar, puedo engañar, puedo... y no pasa nada? Y entonces aquí Aarón, para poder identificar a quien tenía Tzarat,
tenía que llevar una vida plena espiritualmente. Una vida que él, con tan solo verlos, escucharlos, conversar con ellos, se daba cuenta en automático y decía, este hombre tiene síntomas espiritualmente, este hombre está enfermo espiritualmente. ¡Wow! ¡Qué capacidad, Aarón! De verdad, cuánta capacidad, que fue el Cohen que más duró 39 años en el ministerio. ¡Qué capacidad! ¡Qué siervo de Adonai! Que podía distinguir. ¿No te has topado con alguna persona? Yo le comentaba, te comenté, no, mi amor, te comenté, fui a una tienda departamental y en esa tienda departamental salió a recibirme la encargada. Mis hermanos, cuando la observé, no con esto quiero decir, mis hermanos, tengo un nivel espiritual, no, pero cuando la observé, cuando pude ver sus ojos, de repente yo empecé a sentir una intranquilidad, algo dentro de mi cuerpo que me decía, esta mujer necesita algo. Por más que esa mujer me mostraba un rostro, yo interiormente decía, esta mujer está pasando por algo. ¿No te ha pasado así que has estado con alguna persona y sientes algo? ¿No? Bien dicen la vibra, se siente su vibra. No, no estoy hablando sobre la vibra, estoy hablando sobre lo espiritual. ¿No? Cuando andas en el Ruach, cuando andas precisamente con el Ruach, vas a poder observar lo espiritual. Entonces, el Cohen podía identificar. Aarón a Cohen identificaba, tiene Sarad, discúlpame hermanito, pero tiene Sarad. Tienes que tener un aislamiento, pero después de estar hablando con él, ¿sí me explico? Entonces, supongamos que llegaba Aarón, verificaba, y aquella persona tenía todos esos síntomas, era positivo, ¿no? Así como cuando esta pandemia que pasó, que imagínate, ¿no? En esta pandemia, todos formados, filas se hacían para poder hacerse un examen, y todos así de, imagínate en aquel tiempo, filas, así de, ay, tendré, no tendré. Y de repente Aarón, el Cohen Agadol, te decía, ¿sabes qué? Sí. ¡Wow! No, ¿qué tengo que hacer? Si aquella persona tenía estos síntomas, en automático se le declaraba impuro. ¿Amén? ¿Cómo se le declaraba? Impuro. Impuro, sí, tenía inmoralidad sexual, soberbia, robo, engaño, derramamiento de sangre. Impuro. Y tenía que ser excluido y estar bajo observación 7 días. ¿Sabes qué? No es que los contagias, no. Pero ahí entra ese pasú que dice que un poco de levadura, ¿qué dice que hace? Leuda toda la masa. Entonces, ¿por qué lo sacaban? ¿Por qué lo excluían? Porque esa poquita de levadura después podía contagiar a los demás. Por eso lo excluían. Espiritualmente, afuera. Y dice la misma palabra que hoy en este tiempo la cizaña y el trigo están creciendo, pero en algún día dice que la cizaña va a ser cortada y echada ¿a dónde? Al fuego. Ojo, ¿a dónde va a ser echada? Al fuego. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? ¿Sí vamos bien? ¿Amén? Bueno, vamos a seguir. Ya no falta mucho, mis hermanos, pero pongamos atención. Se llevaba por 7 días aquella persona. Pero esa persona, en esos 7 días, ¿cuál era su labor? ¿Solamente estar esperando? ¿Comiendo? ¿Bebiendo? Me dijeron que 7 días, pues me espero 7 días a ver qué pasa. No, aquella persona tenía que trabajar en sí misma. Aquella persona tenía que hacer conciencia de lo que había hecho, del por qué había sobrevenido, por qué le habían diagnosticado en este caso Sarat. 7 días. A ver, te quedan 7 días. Regreso en 7 días, decía Aarón. En 7 días regreso yo, regresan mis hijos, a ver, pero vas a estar bajo observación. ¿Ven? En esos 7 días empezaba a trabajar. ¿Qué hice? Ay, ¿qué fue lo que pasó? A ver, estos son los síntomas. ¿En qué momento? ¿A quién engañé? ¿A quién robé? A ver, esto. Y aquel hombre, si quería ser sano, tenía que aceptar que había hecho algún mal y asimismo se tenía que dejar ayudar. Ese hombre tenía que llegar a tener un arrepentimiento
perdón, tenía que llegar a un arrepentimiento y ese arrepentimiento es dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo. Porque si bien hablábamos hace rato sobre los animales impuros, les puse el ejemplo sobre el conejito que toma su heces fecal y se lo vuelve a tragar. ¿Qué hace el puerco? El puerco come, vomita, vuelve a comer. El perro, ¿qué hace? Vomita, se lo vuelve a comer. En este caso, cuando alguien dice me arrepiento, se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Pero si se arrepiente y lo vuelve a hacer, se compara a ese puerco, a ese conejo, a ese perro que vuelve su vómito y se lo vuelve a comer. Y entonces yo pregunto, ¿realmente habrá una pureza en él o será un arrepentimiento ficticio? Porque hasta en eso, Aarón a Cohen decía, ¿sabes qué? Yo ya vi que tú sí quieres arrepentirte. En sí, el Cohen lo volvió a visitar y empezaba a observar todos sus síntomas, mis hermanitos. Y si aquella persona se negaba a decir, si aquella persona se negaba y decía, ¿sabes qué, Aarón? Yo no tengo la culpa. ¿Sabes qué, Aarón? Ya chequé y yo no soy así. ¿Sabes qué, Aarón? Dios se equivocó. ¿Sabes qué, Aarón? No sé por qué me vino esto. ¿Sabes qué, Aarón? No, y puras excusas. Aquella persona decía, ¿sabes qué? Te quedan 7 días más. No puedes entrar al campamento porque me vas a contaminar a todos. 7 días más. Y si así Aarón a Cohen volvía a regresar, una vez más Aarón a Cohen volvía a regresar, ¿qué creen? Y si aquella persona no quería, y no quería, y no quería, de repente se ponía blanco, totalmente blanca su piel. Blanca su piel. En ese momento Aarón a Cohen decía, este hombre ya no tiene solución. Cuando quedaba completamente blanco era síntoma de una gran rebeldía, indicando que precisamente aquella persona tenía un instinto animal y aquella persona no tenía esa, que dijimos, fuimos creados, no tenía esa imagen, esa semejanza de Adonai. Es muy difícil. Hoy en día yo me he topado con varios hermanitas que dicen, sí, ya voy a dejar de tomar, hermano, ya ahora sí es la mera. Y de repente 2 meses después, ay, hermano, no sé qué me pasó, no, ya voy a dejar de pecar, ya voy a dejar de mentir, ya voy a dejar de adulterar, ya voy a dejar de fornicar, ya voy a dejar de... Y de repente vuelven a hacer eso. Ok, bueno, pero de repente vuelven a hacer eso. Ok, va, está bien. Mira, yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. ¿No quieres? Mira, no te ves físicamente, pero espiritualmente estás siendo impuro. ¿Saben qué se hacían con las ropas de aquel que era impuro? ¿Alguien de aquí sabe qué se hacía con las ropas de aquella persona que era impuro? Se tomaban sus ropas. Se quemaba. Exacto, exacto, mi hermanita, exacto. Aquellas ropas se quemaban, eran echadas al fuego. Todos aquellos que se nieguen y que incluso el Apocalipsis nos dice de todas aquellas naciones que eran reprendidas, así dice el Apocalipsis, parece que en el Pasuk 9, en el capítulo 9, que eran reprendidas y se derramaba una sanción contra ellos. Dice que ellos hasta se mordían los dientes, pero aún así seguían blasfemando del Eterno. Seguían contra el Eterno y queriéndole hacer guerra. Y dice que al final esas personas, aquellos que no decidieron cambiar, fueron lanzadas al lago de fuego. Aquella cizaña al último se va a llevar, va a ser quitada y va a ser llevada al lago de fuego. Esta parashá, de verdad, mis hermanitos, que está muy interesante, de verdad, está muy hermosa, pero asimismo no todo era malo, no todo ay, qué mal, porque habían algunos que realmente los síntomas la, en cuanto a la piel, en cuanto al cabello, hasta un pelo, por un pelo, mis hermanitos, se consideraba impuro, ¿eh? Hasta por un pelo. Dice Adonai que él conoce hasta el último de nuestros cabellos, ¿no? Imagínense, por un pelo, ¿no?
Pero aquella persona que sí decía, ¿sabes qué? Yo sí la regué, Aarón. ¿Sabes qué? Sí metí la pata, hablé mal de esto, hice esto. Quiero cambiar. Quiero rectificar. Se llevaba entonces las pláticas con él. Se llevaba entonces un arrepentimiento, que hoy en día lo conocemos como Teshuvah. Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Retornar. Volver. Volver una vez más a empezar. Volver una vez más a comenzar. ¿Te equivocaste? Haz Teshuvah. Vuelve a comenzar, pero levántate, camina, esfuérzate, porque el Zarat te está indicando que tienes una oportunidad para arrepentirte. Esta parashá nos enseña que todo hombre tiene esa oportunidad de fabricar, mis hermanitos, una vida en Adonai. Que si tu vida ha sido de pecado, que si tu vida ha sido de transgresión, que si tu vida ha sido de faltas, de humillación, de ego, de lo que sea, aún sea el pecado más, hayas hecho lo que sea, pero si tú haces Teshuvah, Adonai te perdona. Pero ¿cómo cree, hermano? Él es Adonai, él nos formó, Él nos hizo, somos de Él, le pertenecemos. Él ve los corazones, Él pesa los corazones. Entonces esta parashá nos dice que cuando alguien, que nosotros como humanos tenemos esa oportunidad para poder fabricar esa nueva vida en Adonai, que por más grave, como bien les dije, que haya sido la falta, hay oportunidad para poder tener en sí ese cambio radical, siempre y cuando uno esté arrepentido. Siempre y cuando uno esté arrepentido. Dice 2 Corintios 7:1, mis hermanos, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en santidad, en el temor de Elohim. ¿Cómo nos vamos a perfeccionar? ¿Cómo nos vamos limpiándonos, quitándonos toda esa contaminación, tanto de carne, deseos de carne, pero también en los sentimientos del corazón, lo que guarda tu corazón? Purificándonos, perfeccionándonos en esa kedushá. Por eso Adonai nos dice, sean kadoshim, porque yo soy kadosh. Porque cuando ustedes son kadosh, están siendo imagen y semejanza de mí. Amén. Zarat es esa falta, mis hermanitos. ¿Qué es zarat? Vamos a poder a decirlo de otra manera. ¿Qué es zarat? Zarat, mis hermanitos, es esa falta de luz. Si ustedes recuerdan en el principio, Bereshit en el capítulo 1, empieza a decirnos la creación, y en medio de esa creación nos dice que el Eterno hace a Adán y a Javá, y en el principio, mis hermanitos, en el principio de la creación, tanto Adán y Eva, tanto Adán y Javá, eran luz. Eran luz. No había falta en ellos, no había pecado en ellos, eran luz. Pero por el pecado, ¿qué pasó? Sus ojos se abrieron, observaron su desnudez. ¿Y qué les hizo el Eterno? ¿Qué hizo para ellos? Dice que les puso pieles. Que hoy podemos entender como esto, mira. Exactamente lo que tú tienes aquí, lo que tengo yo aquí, ¿ven? Es lo que hizo el Eterno. Puso piel en ellos, puso una vestimenta en ellos. Opacó esa luz. Esa luz se apagó por el pecado. Ahora a nosotros se nos da esa oportunidad que en medio de esta piel podamos ser luz. Así como Moshe Rabenu cuando estaba en la presencia del Eterno, esa entrega que tenía con el Eterno, que cuando bajaba, que cuando platicaba con él, y siempre que se iba a presentar al pueblo se tenía que cubrir su rostro porque era luz. Y cuando se presentaba ante el Eterno se quitaba aquello y empezaba a tener esa comunicación con el Eterno. Luz, tú eres luz, yo soy luz. Y bajaba al pueblo, les transmitía, pero se cubría el rostro porque él era luz. Pero Zarat, mis hermanitos, es aquello que nos está opacando esa luz, tanto física, porque tu rostro también
a cualquiera que te vea, a cualquiera que te llegues a topar, un amigo, a encontrar una amiga, tu padre, tu madre, tus hermanos, que ellos puedan verte y que vean una paz en tu rostro. Si ellos pueden ver esa paz en tu rostro, esa tranquilidad, que hay problemas, que hay luchas, pero tú te ves bien tranquilo, bueno, sí, ¿no? Y, oye, ¿cómo puedes tener eso? Porque siempre estás sonriendo, porque siempre estás alegre, porque siempre estás... Porque Adonai está conmigo y todo lo que pasa, todo lo que está pasando es para bien. Todo tiene un propósito el Eterno. Y si no, pues también si me está pasando es porque algo tengo que rectificar, ¿no? Pero si tú infundes luz con tu rostro, entonces interiormente también tienes luz. Sarat es aquello que te opaca. No sé si han visto aquellos famosos Mara Salvatruchas, aquellos famosos Sur 13, ¿no? Hoy se ha dado mucho que las mujeres, que los hombres se tatúan los brazos, ¿no? Un hombre que se ve aquí con tatuajes. Por ejemplo, yo cada que veo un tatuaje le digo, oh, un tatuaje y ¿te gusta? ¿No? Es que, no, es un arbolito con una bailarina abajo. Oye, ¿y te gusta? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué te lo pusiste? Pues no sé, así es como ellos dicen, ¿eh? No, pues se ve chido. No, se ve chido y pues me gustó y... Ah, órale. Cuando tienes una piel hermosa y te pones un tatuaje, sobre todo te pones una calacota, te pones un... No, pues entonces toda esa piel te la está opacando el tatuaje. Y si te pones otro tatuaje, otro tatuaje, otro tatuaje, otro tatuaje, se pierde tu rostro, se pierde tu identidad, se pierde quién eres, porque hasta la misma Torah dice, no rayes tu piel, no maltrates tu piel. Y nosotros como hijos de Mashiach, de antemano lo sabemos, que este cuerpo, que este templo es de Adonai y que debemos de cuidarlo. Y si Él te dice no lo rayes es por algo, porque toda acción trae una consecuencia. Pero bueno, hago ese ejemplo del tatuaje porque precisamente espiritualmente así es el Sarat. Cuando alguien peca, cuando alguien habla mal, cuando alguien, etcétera, los puntos, los síntomas que yo te dije, cuando alguien espiritualmente empiezas a tener un tatuaje, una mancha, un punto negro, un cabello blanco, espiritualmente estoy hablando, espiritualmente, empieza a aparecer todo aquello, empieza a manifestarse algo en ti, ¿no? Y es lo que no podemos observar si no conocemos del Eterno. Pero cuando conoces más de la Torah, mi hermanito, mi hermanita, cuando conocemos más de la Torah, ¿qué crees? ¿Qué crees que pasa en nosotros? Nos sentimos los más impuros, ¿sí o no? Entre más conocemos, nos sentimos los más pecadores. Porque empezamos a ver todas las fallas. Pero no lo digo, ay, soy un pecador. No, empiezas a observar y, oh, no, la regué, no, no. Y el mismo Ruach te empieza a decir, oye, hablaste esto, dijiste esto. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado? Amén. Que luego dices algo y dices, oye, no, ¿qué dije? Perdóname, rey. Eso nos pasa. Que de repente estás haciendo algo y dices, oh, no, híjole, hice esto, no puede ser, no. Ah, perdóname. Pero el chiste, si tú te quedas con ese, ay, no pasa nada, ni se dio cuenta, ni me escucho, pues ¿qué crees? Esa manchita se empieza a quedar en tu interior, en tu alma, la empieza a opacar y se empieza a perder el por qué fuimos enviados aquí, porque Adonai dice, sea luz en medio de tinieblas. Y hoy es cuando más tenemos que alumbrar, mis hermanitos. El mundo espiritual, satánico, demoníaco, lo ve, lo observa. Los demonios saben quién es luz. A Satán sabe quién es luz. Y él no va a atacar a quien no sea luz. Por ejemplo, cuando llegamos a esto, cuando empezamos a rectificar, siempre, ya me voy a portar bien. ¿Qué pasa en tu vida, mi hermano? No cuando te quieres portar bien siempre, ay, no, es que hermano, antes no me pasaba esto, antes esto, ay, no. Pues ¿qué crees? El enemigo te está empezando a atacar porque está viendo que tú empiezas a hacer luz
y te empieza a atacar y te pone enemigos y tus amigos se van y tus padres te dejan y tus hermanos se van y te corren del empleo y pierdes esto y pierdes el otro. Y Hasatán empieza a trabajar, pum, 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 pum. Pero porque empiezas a hacer luz. Empezamos a hacer luz. Entonces, procuremos, mis hermanos. Se me estaba ocurriendo algo ahorita, algo que le había contado, pero está muy largo. Pero se los voy a contar rápidamente. ¿Amén? Oye, Shabbat, hoy estamos hablando y va sobre esto también. En una ocasión había un hijo de un jajam muy importante. Este muchacho empezó a estudiar en las mejores escuelas, estudiando Torah, estudiando, y de repente él, wow, era alguien importante. Ese jovencito se convirtió en alguien importante y su padre era un hombre de renombre, un hombre que era temeroso de Adonai. Aquel hombre llegó en una ocasión a una paletería, aquel joven llegó a una paletería y le dijo, oye, ¿me das una paleta así, así, así? Y le dijo, sí, claro. Y de repente el hombre le cobra y le dice, oye, pues págame la paleta. Y aquel joven dijo, oye, ¿qué no sabes quién es mi papá? ¿No sabes que mi papá es el jajam? ¿No sabes que es el sabio? ¿No sabes quién es él? Ah, pues ¿quién es? No, pues ¿qué tal? Ah, no, pues no sé, va, pero a mí pagan mi paleta. Se fue a otro negocio, igual pidió algo, y de repente, cuando le van cobrando, oye, pues ¿qué no sabes que yo soy el hijo de jajam? Yo soy el hijo de tal, ¿no? ¿Por qué me quieres cobrar? ¿Quién es tu padre? No, pues tal. No, pues no, de verdad no sé. No sé, no lo conozco, págame. Entonces aquel joven, regresó desilusionado con su padre y le dijo, padre, estoy desilusionado. No sé por qué tanto estudio, no sé por qué me esmeré tanto en la Torah, no sé por qué me entregué tanto en la Torah, si a final de cuentas nadie nos lo reconoce. Su padre, ese jajam, solamente sonrió y le dijo, ay, hijo mío, a ver, mira, ven, te voy a dar esta joya, te voy a dar esta joya, y a donde quiera que vayas, diles que cuánto te dan por esa joya. ¿Cuánto te dan por esa joya? Aquel jovencito agarró la joya y ¿qué creen? Fue con el de las paletas y le dijo, oye, ¿cuánto me das por esta perla que tengo aquí? Era una perla muy valiosa. Y de repente aquel hombre, pues era de paletas, no sabe de joyas. Dice, pues ¿sabes qué? Te doy 100,000 pesos ahorita. 100,000 pesos, te lo doy. Pero si me das esa joya. Ah, ok. Se fue al otro negocio y le dijo, oye, mira, ¿cuánto me das por esta perlita, por esto? Aquella otra persona se quedó asombrada y dijo, oye, no inventes, te doy 1,000,000 de pesos por esta perla. Te lo doy ahorita, te doy 1,000,000 de pesos. Ese joven se quedó observando y dijo, ah, ok, no, ya, gracias. Y de repente pasó a un lugar a donde vendían las joyas. Y cuando les mostró esa joya, los de la joyería le dijeron, ¿sabes qué? No tenemos dinero para comprarte esta joya. Esto que tú tienes es súper valioso. Es súper valioso. No tenemos ni para comprar. ¿Dónde estaba? ¿Quién te lo dio? ¿No? Regresó el joven y dijo, ¿qué crees, papá? Así me pasó con de las paletas, me pasó con de los negocios, me pasó con eso. Y de repente fui al de la joyería, el que conoce de esto, y me dijo que ni siquiera tenía para pagarme. Dijo, precisamente, hijo, a eso a lo que voy. La gente que no conoce de esto, no te va a dar validez. No te va a dar el precio. Pero aquel que conoce, aquel que sabe, va a saber cuál es tu valor. Vas a ver que tú cuando eres de Torah, él sabe que vales muchísimo. Precisamente, Adonai sabe que tú eres carísimo. Tú y yo somos carísimos. Y eso lo sabe Adonai. Y si lo sabe Adonai, ¿por qué nosotros no nos lo creemos? ¿Por qué nosotros no podemos entender que fuimos comprados y que tenemos un valor incomparable? Y que somos luz. Y que somos sus hijos. Y que fuimos creados a su imagen y su semejanza. Pero no lo creemos. Al contrario, nos estamos contaminando más. Hoy esta parashá, mis hermanitos, termino con esto. Hoy esta porción, que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la porción de hoy? Tarzía. Amén. Esta porción, mis hermanitos, viene del Isroa, que prácticamente viene de la raíz de ser. ¿Qué quiere decir? Ahí sí le quieren apuntar. ¿Qué quiere decir realmente tarzía? Tarzía quiere decir semilla.
Tardía es no solamente semilla, quiere decir esfuerzo, plantar, levantar, inversión. Porque así como nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, así nosotros también, Tardía nos dice que también podemos fructificar. Que nosotros hoy en este día podemos transformar y podemos florecer. Que tenemos esa capacidad. Tardía nos dice que podemos volver a iniciar. Y que podemos dar esos frutos hermosos. Dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hoy en este día, mi hermanito, antes de llegar a Pesaj, tenemos que confesar nuestros pecados, hacer tevilá, reconocer que hemos hecho mal y limpiarnos, quitarnos toda esa zarat espiritualmente, quitarnos todo aquello que nos contamina para poder llegar bien a Pesaj, para poder llegar bien ante la presencia y estar a la mesa de Pesaj. ¿Cuál es nuestra tarea entonces hoy, mi hermanito, mi hermanita? ¿Cuál es la tarea que se nos queda? Pues precisamente esta tarea es escudriñarnos y cuestionar nuestros actos, cambiando nuestros malos comportamientos. Empezar a observar, empezar a ver qué es lo que nos está apartando, qué es lo que no nos permite tener la presencia del Eterno. Detectar, empezar a hacer un análisis, esos estudios, así como cuando te sientes mal físicamente, que te empieza a doler algo. Ay, no sé por qué me duele la rodilla. Y te dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que hacerse unos estudios. Vas, te haces unos estudios y te dicen, ¿sabe qué? Su hueso está un poco chueco, su espalda está un poco desviada, no sé. Precisamente también espiritualmente, hoy se abre el consultorio para poder hacernos esos análisis, esos estudios. ¿Y saben quién es el doctor? ¿Saben quién es el que nos va a tratar? ¿Saben quién es el que nos va a ayudar a salir adelante? ¿Saben quién es el que nos va a decir si se puede? Nuestro Padre. Avinu Malkeinu, Yeshua HaMashiach. Porque así como es fiel para perdonar, estas leyes que estamos estudiando, sí llevan un juicio, sí. Pero Adonai es fiel y misericordioso. Y antes de ser juez, Avinu, Padre, Malkeinu, antes de ser un juez, es nuestro Padre. Y Él está dispuesto a levantarnos, a limpiarnos. Amén. Pues mis hermanitos, realmente este es un tema de Zarat, es un tema hermoso. Muchas veces lo veíamos y como que, ay no, impurificar. Pero el Zarat, Tardía nos dice, te puedes limpiar. Hay solución. Pecaste, puedes purificarte. Que vas a tener esos síntomas, sí, pero es para tu bien. Una gripa. ¿Una gripa por qué es? ¿Por qué nos da gripa? Porque prácticamente la gripa nos está diciendo que hay un descontrol en nuestro cuerpo. Muchos, ay, es que la gripa me molesta. No, mejor empiezo a observar qué tengo, a ver qué me pasó. Eso pasa en la gripa. Es un síntoma que te manda una alerta. El estómago, ¿por qué nos hace? Nos gargorea. Porque está dándonos señales de que tenemos que comer. Pues Tardía nos está diciendo, nos está dando una señal de que tenemos que perfeccionar, que volver a empezar, que tenemos esa oportunidad y que Yeshua es el único que nos puede limpiar. Amén, conforme a un arrepentimiento. Entonces, mis hermanitos, pues vamos a orar en este momento y vamos a ponernos en las manos del Eterno Akadosh, y vamos a decirle con todo nuestro corazón, gracias, amén. Vamos a decirle gracias, Rey, por tu misericordia, por tu gran bondad y porque nos das esa oportunidad día con día de perfeccionarnos, amén. Bendito Akadosh, bendito Yeshua HaMashiach. Abba, esta parashá realmente nos trae algo hermoso, esta porción de esta semana. Tú nos enseñas, Adonai, con amor, en qué tenemos que cambiar nuestra mala forma de comportarnos, de dialogar, de conversar. Quizá en algún momento hemos señalado, quizá en algún momento hemos
hablado mal del compañero, quizá en algún momento hemos hecho un falso testimonio, quizá en algún momento hemos robado, porque incluso el dejar mal al prójimo, cuando hablamos mal de él con otras personas, es como si estuviésemos matando, como si estuviésemos robando, porque estamos matando su identidad, robando. Y hoy tú, Adonai, nos enseñas que eso nos puede afectar espiritualmente, y que delante de tu presencia, cuando estemos delante de ti, tenemos que presentarnos limpios, puros, porque si no, tú nos cuestionarás en aquel momento y nos dirás: ¿quién te dejó entrar? Y si alguien no se prepara, si alguien quiere infiltrarse, lo sacarán los ángeles y lo enviarán al lago del fuego. Hoy estamos a días de Pesaj, hoy estamos a días de poder ser libres, una vez más, de poder ver esos milagros. Y yo quiero ver esos milagros, pero tú nos dices: pero antes te voy a pedir algo, purifícate, límpiate. Y el salmista David decía: purifícame, purifícame, lávame más y más, límpiame de toda mi maldad, de todos mis pecados, purifícame, límpiame, Adonai. Y hoy nosotros también te queremos decir: límpianos, Adonai, purifícanos, Rey. Y si acaso no podemos observar aún con estos ojos carnales nuestras faltas, que tú nos lo hagas saber, y que podamos adentrarnos a tu palabra, y que podamos conocerte, y que podamos vivir de aquí en adelante una vida espiritual más que material, más que física. Que podamos observar nuestras fallas espirituales, que podamos remediar y que podamos retornar, que podamos hacer teshuvá y no volver a hacerlo, no volver a caer, Adonai. Tú es lo que quieres para nosotros. No por algo Aarón se preocupaba y en los 7 días iba y visitaba una vez más a su prójimo, a su hermano, para poder ayudarle. Y a los 7 días una vez más iba y preguntaba: ¿cómo estás? Hoy tú cada Shabbat nos vuelves a visitar una vez más. Cada Shabbat nos visitas, tocas a la puerta y nos dices: ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te va? ¿Qué has cambiado? ¿Qué has pensado? Cada Shabbat nos visitas, Adonai. Y en este Shabbat quiero mostrarme puro y limpio para contigo. Que cada visita, Adonai, que tú me des, puedas encontrarme cada vez mejor. Oh, Adonai, perdona mis faltas, perdona mis transgresiones. Perdóname, Rey, por todo lo malo que he hecho. Y ayúdame para poder llegar a ser esa imagen y semejanza como desde el principio, Adonai. Y que pueda quitar toda mancha. Y que pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Adonai, ayuda a mis hermanitos que están aquí también. Bendícelos, ayúdalos. Oh, Adonai, fortalécenos y perdónanos. Que podamos llegar juntos, unánimes, ante tu presencia, limpios, y poder disfrutar de tu presencia. En este día, Adonai, comencemos a caminar, y que conforme te vayamos conociendo, tengamos un crecimiento espiritual, Adonai. Esta petición es la que te hago, te pongo delante de tu presencia. Y gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por todas las bendiciones y las bondades. Te bendecimos, Adonai. Te adoramos y te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres Abinu Malkeinu, mi Padre. Primero mi Padre y después un Rey. Porque primero actúas con ese amor de un Padre antes de actuar como un Rey y hacer juicios. Gracias, Rey. Gracias, Yeshua HaMashiach. En tus manos estoy, Padre, y pongo esta petición en tus manos, en el nombre poderoso y por la sangre preciosa de nuestro Adón Yeshua, que fue derramada en esa cruz, en ese madero. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén.